¿Cuáles son los criterios que tú tienes que tomar en cuenta para congregarte en una iglesia y no caer en una falsa doctrina? Muchas personas hoy en día, muchos cristianos están detrás de iglesias que, entre comillas, tienen muchos dones espirituales. Se manifiestan mucho las lenguas, se manifiestan mucho las supuestas sanidades, se manifiestan mucho las supuestas profecías. Hay diversas manifestaciones que según ellos es un avivamiento que hay en la iglesia, y por eso muchos cristianos de hoy en día persiguen ese tipo de iglesia, que hay avivamiento o que hay una supuesta manifestación del Espíritu Santo. Pero nosotros los cristianos tenemos que perseguir las manifestaciones del Espíritu Santo para poder congregarnos en una iglesia. Esa tiene que ser el criterio de elegibilidad de una iglesia que nosotros tenemos que buscar para congregarnos en una iglesia con esas características. Satanás puede imitar perfectamente el don de lenguas. Satanás puede imitar perfectamente el don de sanidad. De hecho, ya lo ha hecho. Satanás puede imitar perfectamente el don de interpretación de lengua, el don de profecía, todos los dones espirituales los puede interpretar Satanás de una manera casi que pareciera que fuera Dios que estuviera hablando. Porque recuerde lo que nos dijo Jesús: Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no sanamos a los enfermos. Y Jesús le respondió: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. De tal manera que Satanás puede imitar perfectamente cualquier don espiritual. Así que si tú estás hoy en una iglesia solamente porque hay manifestaciones espirituales, solamente porque hay un supuesto avivamiento, o solamente porque hay sanidades, hacen un show de sanidad, un show de profecía o un show de muchas personas que se le mete como una electricidad en el cuerpo y empiezan a brincar y a saltar, hoy en día tú estás en una falsa doctrina, y te voy a explicar por qué. Satanás puede imitar todas esas cosas para poder mover a las personas a que asistan a esa iglesia. Y ese es el objetivo de Satanás: engañarte. La Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Lo dijo Jesús. Satanás es el autor, el padre, el autor intelectual de toda mentira y de todo engaño. Satanás puede imitar cualquier don espiritual, pero hay algo que Satanás no puede imitar nunca, y esto es la razón del por qué hoy tú debes asistir a una iglesia. O sea, las razones reales por la cual una persona tiene que asistir a una iglesia no son los dones espirituales, no son las manifestaciones del Espíritu Santo. Esas son las razones equivocadas. Las razones reales son aquella iglesia que manifieste los frutos del Espíritu, debería decir. Los frutos del Espíritu, Satanás nunca lo puede imitar. Satanás nunca puede falsificar los frutos del Espíritu, porque eso es algo que es fruto de una persona que está realmente convertida, pero los dones sí los puede falsificar. Los dones sí los puede falsificar con el propósito de que tú estés en la iglesia incorrecta, con el propósito de que hoy tú estés en una secta errónea. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Satanás nunca puede imitar el amor. Satanás nunca puede imitar la paciencia. Él no es paciente. Don de sanidad sí puede imitar esa electricidad que se le mete y ese brincoteo que hay en muchas iglesias hoy en día del supuesto avivamiento, que eso es otra cosa que vamos a discutir en otro video. El avivamiento no es saltar como un loco o decir cosas incoherentes. Ese no es el avivamiento. Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo cayó sobre el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés, a los discípulos se manifestaron diversas lenguas, pero eso no fue lenguas de confusión, eso fueron lenguas de conocimiento. Las personas hablaron idiomas que nunca habían hablado con un propósito: comunicar el evangelio. Tanto fue así que, producto de esa manifestación, Pedro predicó en ese mismo momento y se convirtieron más de 3,000 personas. Si tú lees bien Hechos capítulo 2, nunca aparece de que el don de lengua, de que la manifestación del avivamiento cuando cayó el Espíritu Santo y el don de lengua fue una cosa de lenguas raras, ni de cosas que hablan personas como hoy disparate. Fueron lenguas humanas,
fueron lenguas razonables, fueron lenguas que el Espíritu Santo le dio a las personas con un propósito para comunicarle mensaje, el cual Cristo había anunciado a las personas sin que se enfrentara a la barrera del idioma. Ese es el verdadero avivamiento. Si tú hoy estás en una iglesia donde solamente hay manifestaciones o donde solamente hay puros gritos y ese poco de palabras incoherentes que se dicen hoy en día, tú hoy estás en una falsa doctrina y tienes que aceptarlo, te tienes que ir, porque si tú no te vas hoy de esa iglesia, si tú hoy no sales de esa iglesia, tú eres partícipe de la misma situación, entonces tú te va a caer también el juicio de Dios, va a caer sobre de ti, va a caer sobre de ti el juicio de Dios. Pero ¿por qué va a caer sobre de ti también? Porque tú estás participando de esa situación. El pastor no solamente, o el falso apóstol, no solamente va a ser el responsable de esto. Tú vas a ser responsable, tú vas a ser el responsable por estar en esa falsa doctrina. Así que aléjate de las iglesias donde supuestamente hay manifestaciones, porque Dios no vino a hacer un show. Cuando Jesucristo vino a este mundo, siempre sanaba a los enfermos. ¿Y qué le decía Jesús a los enfermos? A ver, ¿qué le decía? Vete, no peques más y no cuentes esto a nadie. Presenta la ofrenda al sacerdote, pero no les digas a nadie lo que he hecho por ti. Jesús le decía a las personas que no dijeran nada. Si Jesús, el propósito de Jesús hubiese sido el show, él automáticamente hubiese llama a los medios de comunicación de los fariseos, de los saduceos, de todas las personas, de los romanos, llama a todos los medios de comunicación que enfoquen aquí las cámaras, que hablen de mí todo. Eso no fue el propósito de Jesús. El propósito de Jesús no fue para hacer un show. El propósito de Jesús cuando sanaba a un enfermo nunca fue para que él se manifestara como grande o para que el ministerio de Jesús creciera. Eso fue el propósito. Los milagros, las sanidades y los dones espirituales no son el propósito por el cual un ministerio debe de crecer. Es la palabra de Dios. El oír viene, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué es? La palabra de Dios. Tú no vas a crecer nunca en fe si no tienes palabra de Dios en tu corazón, en tu mente y en tu espíritu. Si tú no tienes palabra de Dios, sino lo que tú tienes son experiencias sobrenaturales. Si hoy solamente tú tienes son experiencias que te llevan supuestamente a un nivel elevado, tú no estás en la iglesia correcta. Lamento decirte esto. Yo tengo más de 40 años asistiendo a iglesias cristianas. He tenido 2 diplomados en teología. He estudiado de diferentes teólogos o de diferentes autores. He leído muchísimos libros. Me he preparado para esta situación para que hoy, con mi experiencia y con la ayuda de Dios, yo te pueda asegurar de que si hoy tú estás en una iglesia que solamente se escucha son gritos, de que solamente se escucha son temblequeos, o que las personas están de un lado a otro corriendo, hablando cosas extrañas, tú estás en una falsa doctrina. ¿Hasta cuándo tú vas a soportar esa sinvergüenzura de estar en esa falsa doctrina? Tú tienes la potestad hoy de salir de esa iglesia, pero no lo quieres hacer porque tú también eres parte de esa falsa doctrina. Satanás va a caer sobre de ti. Dios va a permitir que Satanás llegue a tu vida y te destruya. ¿Pero por qué? Porque estás colaborando con esa gente. Tienes que salir de allí. Muchas iglesias en el mundo entero, muchos líderes están engañando hoy a muchos cristianos en el mundo entero y lo están engañando, y lo peor del caso es que los cristianos se están dejando engañar. Así que no persigas dones, no persigas en una iglesia, ningún ministro de Dios, dones espirituales, ni manifestaciones, porque todo el mundo le quiere, todo el mundo. Estamos de acuerdo de que todos nos gusta que nos digan el Señor te dice, pero nadie les gusta agarrar su Biblia, leerla y estudiarla, levantarse en la madrugada a leer la Biblia, a estudiarla, o agarrar un momento de privacidad para estudiar la palabra de Dios, para meditar en ella. Solamente lo que queremos es pararnos, brincar, saltar, supuestamente hablar otras lenguas extrañas, dar 2, 3, 4 gritos sin coherencia. Eso está mal, hermano. Tú no estás en una iglesia con una doctrina sana, tú estás en una falsa doctrina. Y hoy eso es lo que Satanás quiere, mantenerte en esa falsa doctrina. Por eso que van a suceder cosas que te van a parecer espirituales, porque el propósito de Dios es, el propósito de Satanás es engañarte. Y la única forma de la cual Satanás te puede engañar es manteniendo la misma coherencia que pareciera que fuera Dios, pero es Él detrás de todo eso. Quien está detrás de todas esas supuestas sanidades, quien está detrás de todos esos supuestos dones, no es Dios, es Satanás.
Por eso muy claro dice la Biblia, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos sanidades. ¿Y qué dice Jesús que le responde a ese tipo de personas? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Y esto es algo muy importante. Hoy en día los ministros de Dios, el pueblo de Dios, está siendo engañado por los líderes que hoy están en la iglesia. Y Satanás tiene una artimaña muy poderosa y es infiltrar dentro de la iglesia supuestos líderes. Esto me hace recordar hace muchos años atrás un espía judío que se hizo pasar por árabe y se fue a Siria a pasarse por un hombre árabe multimillonario. Este hombre era un hombre que se llamaba Cohen, un hombre de apellido Cohen, judío. Se fue contratado por el Mossad, por el servicio secreto de Israel, y fue a Siria a hacerse pasar por un árabe multimillonario. Él empezó a comprar favores y a comprar indulgencia entre el gobierno árabe, y de la noche a la mañana el gobierno árabe lo recibió como un hombre millonario árabe. No sabían la procedencia de él, evidentemente. Este hombre estaba infiltrado, se hacía pasar por árabe, hablaba como un árabe, se vestía como un árabe, estaba como un árabe, daba dinero como un árabe, y todo parecía que él fuera árabe. Y él de alguna manera se infiltró en el gobierno de aquel momento en Siria. Y cada reunión que se hacía con el gobierno, este hombre siempre estaba allí escuchando todo lo que decían los gobernantes y todo lo que decía el presidente de Siria. A tal punto que él fue consejero del presidente de Siria. Fue elevando tanto el nivel de confianza y el nivel de, de trato que le daban a este hombre, a este Cohen, que estaba infiltrado, que parecía un hombre árabe, se vestía como árabe y hablaba como árabe, pero no era un árabe, era un infiltrado judío. El nivel de confianza que le dio el presidente de Siria fue tan alto que él era el consejero del presidente y le dio un consejo muy bueno. Le dijo, en los altos del Golán, siembra estos árboles. Y este hombre dijo, debes de sembrar, le dijo al presidente de Siria, tú debes de sembrar en los altos del Golán, tú debes de sembrar árboles para que tapen toda, todos los satélites de Israel y no nos intersecten los judíos con su satélite. Por favor, planta árboles gigantescos. Y este hombre, este presidente le hizo caso al consejo y empezaron a plantar árboles sobre los altos del Golán. Debajo de los altos del Golán se escondían en los grupos terroristas más grandes de la historia en Siria, donde se fabricaban armas nucleares, se hacían muchas cosas malas en los altos del Golán. Allí empezaron a plantar estos árboles. Un día de la noche a la mañana descubrieron que este hombre era un espía. Descubrieron que no era un sirio, descubrieron que no era un árabe y lo agarraron en una plaza pública y lo colgaron. Murió. 2 meses después, el gobierno de Israel envió hacia Siria, hasta los altos del Golán, un ataque aéreo y dieron precisamente en el momento correcto, en el tiempo correcto y en la hora correcta y en el lugar correcto, le dieron a los más grandes grupos terroristas que estaban en los altos del Golán. Adivinen o cuál piensan ustedes cuál fue la señal que ellos tenían. Los árboles que habían plantado. Esa fue la señal. Se hizo pasar por árabe, pensaba como árabe, actuaba como árabe, hablaba como árabe, dio consejos como árabe, pero era un infiltrado judío. Y hizo la más grande invasión y la más grande destrucción de espía del gobierno de Siria. Así pasa hoy en día en la iglesia. Pastores que están hoy en la iglesia, que hablan como un pastor, predican como un pastor, todo lo hacen y pareciera que fueran un pastor, pero no son pastores. Son o lobos disfrazados de oveja. Son el mismo diablo que tienen un micrófono hoy en día para engañarte a ti. Pero tú tienes la potestad de salir de esa iglesia. Tú tienes la potestad de abrir la Biblia hoy en día y de estudiar la palabra de Dios como debe de ser. Tú eres el responsable de que te engañen. Por mucho tiempo mucha gente han engañado, pero gracias hoy el conocimiento se ha democratizado a tal punto que hoy tenemos el acceso
a teología, hoy tenemos el acceso a estudios bíblicos, hoy tenemos el acceso a comentarios de grandes maestros de la palabra de Dios. No es posible que tú te dejes engañar en un mundo tan conectado y en un mundo que el conocimiento ha sido muy democratizado. ¿Eres tú el que quiere seguir engañado o eres tú la que quiere seguir engañada en esa falsa doctrina? Recuerda siempre estas palabras. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Satanás puede imitar los dones espirituales, pero no puede imitar los frutos del Espíritu. Busca una iglesia que tenga los frutos del Espíritu. Busca un cuerpo de Cristo, un pastor que se le manifiesten no los dones espirituales, ni lo grandioso de su elocuencia. Busca un ministro de Dios al que se le manifieste la paciencia, la bondad, la paz, la humildad, la mansedumbre. Esos frutos del Espíritu en una iglesia, estás en la iglesia correcta. Pero si hoy tú estás en una iglesia donde solamente hay dones espirituales, tú estás en una iglesia falsa, tú estás en una falsa doctrina, pero tú tienes la potestad de salir de ella, como agarrando la Biblia, abriéndola, leyéndola y por supuesto buscando la dirección de Dios para que te guíe para el lugar correcto donde tienes que estar para crecer en fe en el nombre de Jesús.